Bueno, buenos días. Contento de estar nuevamente. Gracias por estar orando. Hemos estado en el sur, en una conferencia. Luego, en la iglesia de Junín, y luego unos días de vacaciones. Y agradecerles por las oraciones. La verdad que hermoso lo que el Señor está haciendo. Hace un tiempo largo que oro dentro de mis oraciones, de mi tiempo de oración. Está que el Señor levante más iglesias en toda Argentina. Y es lo que está sucediendo. En la conferencia que estuvimos, había varios pastores. Hablábamos con personas, digamos que, de a poco se están levantando iglesias. Cuando estuvimos de vacaciones en Junín, quizás en otras situaciones uno iba de vacaciones a algún lado y estaba con hermanos. Y luego te ibas y sabías que esos hermanos quedaban ahí en Pampa y la Vía. Y no es el caso. La verdad que hay una preciosa iglesia en Junín. Y ahí en el sur, quizás en lugares que por lo menos yo no conozco, pero el Señor está levantando iglesias pequeñas, pastores que quizás no son famosos, pero el Señor está levantando iglesias sanas y la verdad que nos ha dado mucho gozo. Los hemos extrañado, hemos orado por ustedes y nos hemos enterado que todo estuvo bien por acá, así que también agradecidos al Señor. Les invito a leer su Biblia, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Sé que Santi terminó con Judas ya. Nosotros nos quedan algunos sermones más, por lo menos 2 más, además de este, por lo menos, quizás 3, por lo menos 2. Vamos a estar estudiando hoy versículos 16 al 18, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Leo, luego oramos. Dice la palabra de Dios: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos. Padre, damos gracias por tu palabra, que podemos estudiarlo una vez más. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, el cual abre nuestro entendimiento, el cual nos ilumina para poder comprender tu palabra, Dios. Señor, sin la ayuda de tu Espíritu no lo podríamos hacer. Gracias también porque tu Espíritu Santo, Señor, nos capacita para obedecerla. No podríamos hacerlo por nosotros mismos, Señor. Gracias, Dios, porque es un privilegio que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra en esta mañana. Queremos, por favor, rogarte que tú obres. Sabemos, medio nuestro, hay personas que quizás no te conocen y rogamos que tú les salves y tú nos santifiques, Señor. Por favor, no queremos escuchar un sermón, queremos ser quebrantados por tu palabra y te pedimos que nos ayudes en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, dice que la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y se estima que para 2030 la depresión será la primera causa de enfermedad, dicen acá. Una página del gobierno argentino dice que, contrario a lo que se cree, los padecimientos mentales no son un problema poco frecuente. Esto dice una página del gobierno, de nuestro gobierno. Dice: estudios de la Organización Mundial de la Salud dan cuenta de que los trastornos mentales están dentro de las 5 primeras causas de la enfermedad en América. El alcohol y la depresión son los problemas más frecuentes en la salud mental. También dice la Organización Mundial de la Salud que en 2019 la depresión fue la cuarta causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años. O sea que
Es la cuarta causa por la cual las personas mueren, por suicidio, por depresión. Y si nos ponemos a pensar, cada vez más hablamos con personas que sufren depresión. La depresión va en aumento. Los libros de consejería, la mayoría tienen un ítem que le dedican, a la inmoralidad sexual y también a la depresión. Un pastor, un hombre fiel, escuchaba una vez que decía que todos, de alguna u otra manera, de algún otro grado, todos sufrimos de depresión, ¿no? De alguna u otra manera, no todos nos quedamos postrados en una cama, pero todos de alguna u otra manera sufren depresión. Los jóvenes, hace un tiempo una hermana compartía en la reunión de oración que oremos por los jóvenes, porque cada vez hay más casos de suicidio de jóvenes. Cuando estuve en el sur, preguntaba, cómo era la vida, en la inseguridad, etc. Me decían, que todo va bien, pero lo que cada vez se escucha más son casos de depresión y de suicidio. Quizás alguien acá está sufriendo de depresión. Y a mí me llama la atención en nuestro texto, ¿cómo haces para tener gozo? Porque el texto claramente dice en el versículo 16, estad siempre gozosos. O sea, ¿cómo es que Dios nos manda a tener gozo en un mundo que cada vez sufre más de depresión? Quizás vos no te encontrás gozoso o no estás viviendo una vida de gozo. Entonces, ¿cómo es que Dios nos manda a estar gozosos, siempre gozosos? Bueno, vamos a ver en este texto tres verdades que debemos entender sobre el gozo que te ayudarán a experimentarlo. Repito, tres verdades que debes entender en cuanto al gozo que te ayudarán a experimentarlo. Y la primera verdad, hermanos, para que vos puedas vivir una vida de gozo, para que vos puedas obedecer este mandamiento, porque vamos a ver que es un imperativo, lo primero que debes comprender es que el gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de las circunstancias. Y si miramos nuestro contexto, nos damos cuenta de que del versículo 12 al versículo 22 nos encontramos en una parte muy práctica de la carta. Si nosotros tomamos los primeros 4 capítulos, aún el 5 también, parte del 5, nos damos cuenta que hay solo 3 imperativos, o sea, solo 3 mandamientos en toda la carta, 3 mandamientos. O sea, un mandamiento es una orden, algo que vos tenés que hacer. Yo te digo, comprar azúcar, es una orden, tenés que comprar azúcar. Si yo te digo el azúcar es rica, no es ninguna orden, es un indicativo. Bueno, acá no, entonces, si yo te doy una orden es porque vos tenés que hacer algo. Y nos damos cuenta, hermanos, que en toda la carta no hay muchos imperativos, pero cuando llegamos a estos versículos, hay 15 imperativos, 15 órdenes en 11 versículos. 15 órdenes en 11 versículos. O sea, es una porción sumamente práctica. Nos damos cuenta, como hemos dicho, que quizás Pablo acá, terminando la carta, no está tratando problemas. Algunos tratan de ver muchos problemas en estos versículos, sobre todo el que estudiaremos el próximo domingo, que tiene que ver con la profecía. Pero muchos ven como problemas acá que había en la iglesia. Pero no creo que haya grandes problemas, porque nos damos cuenta que Pablo va saltando de un tema al otro. O sea, trata un tema, salta a otro, salta a otro. Y acá nos damos cuenta, hermanos, que estos versículos que vamos a estudiar hoy tienen que ver con la vida cristiana, cosas de la vida cristiana. Y los versículos están armados de una manera muy sencilla. Si ustedes notan, ahí el primer versículo, capítulo 16, hay un imperativo, un mandamiento, que es gozosos. Acá lo traducen como estad, sería el mandamiento. Pero gozaos, podríamos decir, un verbo y un adverbio que modifica el verbo. O sea, gozaos, ¿cuándo? Siempre. Es muy sencillo el versículo cómo está armado. Un mandato, que es que debemos gozarnos, y un imperativo que nos dice en este caso, ¿cuándo? ¿Cuándo gozarnos? Siempre. Ahora, cuando nosotros y es una orden, de vuelta, es un imperativo. Yo te digo, compra azúcar, espero que vos vayas y la compres. Si Dios nos dice gozaos, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos. Y nos dice ¿cuándo? Gozarnos siempre. Ahora, cuando nosotros leemos este imperativo, este mandamiento, gozaos,
nos damos cuenta que no es algo único en la Escritura. Es algo que se manda con mucha frecuencia. Quizás no te has detenido a pensarlo. Pero la Biblia varias veces nos manda a estar gozosos. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, ya cerrando su carta, dice, o cerrando lo que venía tratando, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Y es un imperativo. Es una sola palabra en realidad. Tened gozo. En Filipenses, capítulo 3, que hemos estudiado, capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos. Es un mandamiento. Filipenses 4:4, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, hermanos, es un mandamiento que la Biblia repite, y vamos a ver a lo largo del estudio, pero que repite en varias ocasiones. O sea, no es un tema menor. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en 1 Corintios, capítulo 7, cuando Pablo le dice a los corintios, en cuanto a lo que me escribiste, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Bueno, nos damos cuenta que eso es algo muy específico, muy puntual. La Biblia no enseña el celibato ni nada de eso, es algo muy específico. ¿Que podemos sacar principios? Claro que sí, pero es puntual. Vos salís a buscar ese mandato a lo largo de la Biblia y no lo vas a encontrar. Pero cuando nos salimos a buscar, yo la verdad es que nunca me había puesto a pensar en esto, pero cuando lo estaba estudiando lo tuve que hacer, empecé a buscar, a ver dónde la Biblia nos manda a gozarnos. Y en un montón de versículos, hermanos. Cité algunos, pero podría citar más. Es muchísimas las veces donde la Biblia te manda a vos a tener gozo. Y claro, lo primero que yo me pregunto es, ¿cómo lo hago? O sea, si es un mandamiento, Dios espera que ¿qué? Que lo obedezca, claro que sí. Y yo me pregunto, ¿cómo hago para obedecer este mandamiento? Quizás alguno de ustedes está pasando alguna situación difícil o sufre de depresión y te preguntás, ¿cómo hago? Porque la realidad es que no hay muchas instrucciones en este texto. Bueno, la Biblia dice ahí en nuestro texto que debemos estar siempre gozosos. Y yo me pregunto, ¿eso quiere decir que yo tengo que estar todo el tiempo con una sonrisa? Todo el tiempo sonriendo, que vos me hables siempre con una sonrisa. ¿Tengo que estar cantando todo el día? Vos entrás a mi casa, pasás a mi casa, todo el tiempo me tenés que escuchar cantando. Que esté siempre gozoso, que la Biblia me mande a gozarme. ¿Quiere decir esto que yo no puedo llorar? ¿No puedo estar triste? ¿Esto quiere decir, hermano, que si vos estás en un funeral de un ser querido, no podés derramar lágrimas? ¿No podés estar triste? ¿Qué significa este mandato? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Qué significa este mandato? Bueno, hermanos, lo primero que debemos comprender, para que vos puedas estar siempre gozoso, para que vos puedas obedecer este mandato, de este texto y de otros, como acabo de leer, que se manda exactamente lo mismo, lo primero que debes entender es que el gozo, y algo que me imagino que la mayoría sabemos, el gozo no depende de las circunstancias. O sea, el gozo del creyente no depende de que todo te vaya bien. No depende de que te aumenten el sueldo. No depende de que te den el trabajo que esperabas. No depende de que tengas la casa que querías o el auto que querías o te vayas de vacaciones a donde querías. No depende de nada de eso. No depende de las circunstancias. Y nos damos cuenta por otro mandamiento a gozarnos. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 3 circunstancias malas: te vituperen, te persigan y digan cosas malas de vos. Bueno, ahí viene el mandamiento en el versículo 12. Gozaos y alegraos. O sea, cuando vos tengas esta situación difícil, ¿qué tenés que hacer? Gozarte. Bueno, entonces nos damos cuenta que el gozo no depende de las circunstancias. En Hechos 5:41 nos dice Lucas, y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, luego de ser azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea,
luego de que te azoten, lo cual no era 2 palmaditas en la espalda, ellos salieron gozosos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que el gozo no depende de las circunstancias. Dice Pedro en 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, otro imperativo de gozarnos. Cuando somos perseguidos, dice que no debemos escandalizarnos, sino gozaos, es un mandamiento. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea que cuando a vos te persigan, digan cosas malas, te azoten, ¿qué tenés que hacer? Gozarte. Mandamientos son imperativos, el de hechos no, pero los demás son imperativos. O sea, nos damos cuenta, hermanos, que los creyentes se gozaban en circunstancias muy difíciles, pero bueno, no solamente nos gozamos en circunstancias difíciles, también debes alegrarte en circunstancias buenas. En Hechos 2:46, por ejemplo, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, los creyentes no solamente se gozaban en circunstancias difíciles, sino que se gozaban de la comunión de la iglesia. Nos leemos en Hechos 12:14 que Rode se goza cuando Pedro es librado de la cárcel. Y quizás el pasaje más conocido es Filipenses 4:11 al 12, en realidad es el 13 el más conocido, pero el contexto es lo que nos ayuda a entender el versículo 13, que Pablo dice que él aprendió a contentarse cualquiera sea su situación. Aprendió a contentarse cualquiera sea su situación. Y dice, sé vivir humildemente, o sea, escasez económica, todo tiene que ver con la economía, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, estoy bien económicamente, como para tener hambre, estoy mal económicamente. Así para tener abundancia, estoy bien económicamente, como para padecer necesidad. O sea, dice Pablo, he aprendido a contentarme, porque mi gozo o mi alegría no depende de las circunstancias. Así que van a venir circunstancias malas a tu vida, o buenas, y vos debes aprender, o vos debes obedecer este mandato, yo también, a estar gozosos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué el gozo no depende de las circunstancias? Porque si el gozo dependiese de las circunstancias, nunca podría estar gozoso. Casi nunca. Si nos ponemos a pensar, capaz cuando somos chicos no nos damos cuenta, cuando somos jóvenes no nos damos cuenta de lo dura que es la vida. Es así, ¿no? Solo pensamos en jugar, en mirar televisión, en divertirnos. La verdad es que no. Cuando somos niños no nos damos cuenta de que la vida es dura. Pero cuando vos vas creciendo te vas dando cuenta, ¿no? De que la vida es dura. Llegás a la adolescencia y tus amigos te dejan de lado. Y ya empezás a gustar que la vida no es tan fácil. Y vas creciendo y llegás a un trabajo y te vas dando cuenta, hermanos, que la vida no es dura. Entonces, que la vida es dura, no es sencilla. Entonces, si tu gozo dependiese de las circunstancias, nunca podría estar gozoso. Pero, hermanos, el gozo, ¿por qué nosotros los creyentes podemos obedecer este mandato? Porque el gozo no depende de las circunstancias, sino el gozo depende de tu comunión con Dios. Y Dios no cambia. ¿Se dan cuenta? Las circunstancias cambian todo el tiempo. Si nuestro gozo dependería de las circunstancias, como depende muchas veces, hermanos, lamentablemente, y como depende de los no creyentes, nuestras emociones, ¿cómo son? Así, porque las circunstancias cambian. Hoy tienen un ascenso, la semana que viene te echaron del trabajo. Hoy te aumentaron el sueldo, la semana que viene te lo bajaron. Hoy tú ves tu casa, la semana que viene se te prendió fuego. Hoy compraste el auto, la otra semana se te fundió. O sea, nuestras circunstancias cambian. Y cuando nuestro gozo, tu alegría depende de las circunstancias, bueno, nuestra vida es una montaña rusa de emociones. Pero cuando depende de Dios, es estable. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no cambia, ¿no? Dice Hebreos, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Los Salmos y el Antiguo Testamento nos dicen muchas veces, Dios no cambia. Entonces nuestro gozo, hermanos, tu gozo, para poder obedecer este mandamiento, debes entender que depende de tu comunión con Dios. Depende del Señor.
Me encanta lo que le dice Jesús a los apóstoles en Lucas 10:20, luego que ellos vienen contentos de haber hecho milagros y de haber sacado fuera demonios. Ellos le cuentan a Jesús todo lo que habían vivido. Y me encanta lo que le dice Jesús. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, también un imperativo, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, que ni siquiera nuestro gozo dependa de las circunstancias ministeriales. Ni siquiera eso. Ni siquiera se gocen, porque ¿por qué no se gocen en eso? Porque a Judas quizás también se le sometían los demonios, pero es el hijo de perdición. No se gocen en las circunstancias, ni siquiera ministeriales. Gócense de que sus nombres, de que ustedes tienen una correcta relación con Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, debes entender que para que vos puedas vivir este mandato, tu gozo depende de tu comunión con Dios. Y es por eso, hermanos, que vemos esta tensión entre que Dios nos manda a estar gozosos, como en este texto y en otros, pero también el gozo es ¿qué? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿no? Dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Entonces, claro, en un sentido depende de Dios, en un sentido es el fruto que Dios provee en mí, y por eso decimos, hermanos, que depende de nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, pero Gálatas 5:17 nos dice, andad en el Espíritu. Entonces es esa tensión, hermanos, yo me relaciono correctamente con Dios, yo busco al Señor, y el Señor produce gozo en mí. Y es esas dos tensiones, es un fruto, pero no me quedo sentado en mi casa y automáticamente se produce. Yo estoy buscando al Señor. Y contrario a eso, cuando yo estoy viviendo en pecado, soy un creyente, pero estoy viviendo el pecado, no hay gozo. Dice David en el Salmo 32, mientras callé mi pecado, no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras yo no confesé mi pecado, bueno, algunos suponen que el Salmo 32 tiene que ver también con el pecado con Betsabé, algunos piensan que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que David estaba ocultando el pecado. Él era un creyente, pero no había confesado su pecado al Señor. Y no quería hacerlo, parece. Y su vida era una miseria, hermanos, una miseria. Lean el Salmo 32, lo peor de lo peor. Pero luego de que él confiesa su pecado, dice el punto, David dice en el Salmo 32:11, alegraos en Jehová y gozaos. O sea, el salmo que comienza con tristeza, un salmo de lamento, termina con alegría. ¿Qué pasó en el medio? Él confesó su pecado y su comunión con Dios fue restaurada. ¿Su circunstancia cambió? No lo sabemos, probablemente no. Lo que cambió fue su comunión con Dios. Por eso, si vos estás viviendo abrazado al pecado, no va a haber gozo en tu vida. Preguntale, o preguntémonos, o que nos pregunten a nosotros, porque todos lo hemos hecho en algún momento. ¿Cómo estamos los creyentes luego de pecar adrede contra el Señor? ¿Hay gozo en tu vida? Luego de hacer algo que sabías que no tenés que hacer. Luego de que a pesar de que sabés que es pecado, no te importó, y igual te zambulliste en el pecado, pero sos un creyente. ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay alegría? ¿Estás saltando en una pata? ¿Mentiste para tener el trabajo y te lo dieron? Pero si sos un creyente no hay gozo. No hay gozo. Ganaste dinero, mucho, pero estafando a alguien. Si sos un creyente, no hay gozo. No hay gozo.
Porque el gozo, hermanos, depende de nuestra comunión con Dios. Si vos sabés que tenés que buscar a Dios, pero no lo estás haciendo, no va a haber gozo en tu vida. Si vos no estás cumpliendo con tu rol de esposo, tu rol de esposa, si sos un hijo creyente, tu rol de hijo, no sos un buen empleado, lo que sea, hermano, no estás obedeciendo a Dios en las cosas cotidianas. No estamos hablando acá de que vivís una doble vida, bueno, obviamente eso ni hablar, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas cotidianas, pecados que vos tenés ahí guardaditos en tu caja fuerte y no los querés soltar, pero sabés que están ahí. No va a haber gozo en tu vida. Tu vida va a ser una miseria. ¿Por qué? Bueno, justamente, hermanos, porque en tu gozo, mi gozo, depende de nuestra comunión con Dios. Habrá otro motivo por el cual es posible que nosotros no vivamos una vida de gozo. Bueno, lo primero, lo que acabo de decir, es que nuestra comunión con Dios no sea correcta, que no estemos buscando al Señor, no estemos, como vamos a ver en un momento, pasando tiempo de intimidad con Dios. Eso afecta a nuestro gozo. Pero también puede ser que quizás no estés abrazando ningún pecado. La verdad es esa. Quizás vos realmente estás buscando al Señor, realmente te estás esforzando, estás confesando tu pecado, luchando con el pecado, pero estás pasando por una situación difícil y no hay gozo en tu vida. Bueno, eso puede ser también, hermanos, no solo porque estemos en pecado, sino por la perspectiva que tengamos de la vida. Según la perspectiva, hermanos, que nosotros tengamos de la vida, eso afecta a nuestro gozo. Dice Asaf en el Salmo 73. Asaf dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice Asaf en el Salmo 73:2. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y empieza a nombrar cómo a los impíos les va bien, mientras que a los justos les va mal. Y Asaf se amarga en todo el Salmo. Asaf es casi que se aparta del Señor, vamos a decir así. Pero dice Asaf en el Salmo 73, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, ¿qué fue lo que hizo que Asaf pase de la amargura al gozo? La perspectiva de la vida. Claro, yo lo veía a los impíos prosperar, hasta que cuando entré en el santuario entendí el fin de ellos. Entendí que les espera la condenación si no se arrepienten. Claro, lo entendí. Ellos parecen que todo les va bien. Hasta que dice Asaf en el Salmo ahí, hasta que vos, Señor, te levantes del sueño. Cuando vos te levantes, van a desaparecer. En un momento dejarán de existir. Entendí el fin de ellos. O sea, hermanos, ¿qué es lo que hace que vos puedas tener gozo en una circunstancia difícil? La perspectiva de la vida. Cuando Jesús, en el pasaje de Mateo 5, dice que cuando somos vituperados, etcétera, debemos tener gozo. No dice porque somos masoquistas. El motivo que da es porque vuestro galardón es grande en los cielos. Perspectiva de la vida. Perspectiva de la vida. Dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:34, dice: porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Si mañana llega a tu casa y te, ¿cómo se dice?, se expropian todos tus bienes, tu casa, tu auto, todo, ¿estarías gozoso? Bueno, estos hermanos sí, pero noten por qué. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué ellos se gozaban? Perspectiva de la vida, hermanos. Porque sabían que esta vida era pasajera. Porque sabía lo que les esperaba. El Señor Jesús, nos dice Hebreos, que por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Perspectiva de la vida. Porque entendió, por supuesto, Él es Dios, pero como hombre, vamos a decir así, como hombre, Él vio todo lo que iba a ganar con su muerte en la cruz, la salvación de los perdidos. Como Dios se lo sabe todo, por supuesto que sí. Pero como hombre, Él fue fortalecido. Él oró y por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Entonces, hermanos, quizás tu falta de gozo puede ser que vos no estés buscando al Señor. Puede ser que estés abrazado a un pecado, no grande quizás, pero sí que no querés cambiar, cosas en tu carácter que no querés cambiar, puede ser.
O puede ser que no, pero puede ser que quizás no estés abrazado a un pecado, pero no estás teniendo una perspectiva correcta de la vida. Puede ser que quizás vos estés viviendo esta vida como si fuese todo lo que hay, aunque sabes que no lo es, claro. Si sos un creyente, sabes lo que nos espera en un sentido, pero en otro sentido los creyentes perdemos la perspectiva de la vida. Los creyentes a veces las pruebas, las tribulaciones, las dificultades nos empiezan a nublar la vista, aún los placeres de esta vida, nos nublan la vista. Y eso nos hace caer en depresión, eso nos hace no estar gozoso. Salomón usa una frase en el libro de Eclesiastés que es debajo del sol, y él analiza la vida en el libro de Eclesiastés, cómo es la vida sin Dios, cómo se ve esto. ¿Qué dice Salomón? Un desastre, vanidad de vanidades. No importa si tenés miles de propiedades, millones de dólares, es lo que tenía Salomón, autos de la mejor calidad, siervos, nada de eso. Vanidad de vanidades. No tiene sentido. Y claro, hermanos, cuando nosotros, y eso es lo que le pasa muchas veces a los no creyentes, y cada vez más quizás con todo el tema del entretenimiento, que claro, están divertidos, y cuando viene una dificultad a tu vida que tapa esa diversión, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Perspectiva de la vida. Solo para dar una ilustración, imagínate que en tu casa hay una gotita de agua, una gota de agua en el piso, y te ponen unos lentes que tienen el aumento para ver las galaxias en no sé dónde, imagínate. Y vos mirás la gota de agua con eso. Claro, parece un tsunami, ¿no? Parece que, empezás a correr por todos lados, a agarrar a tus hijos, porque se van a ahogar. Y te olvidás que tenés los lentes puestos, y empezás a correr y a avisar a todo el mundo, y te desesperás. Hasta que te sacás los lentes y decís, era una gota de agua. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, cuando perdemos la perspectiva de la vida. Empezamos a afanarnos por cosas que no tienen sentido, a deprimirnos por cosas que no son nada. Dice Romanos 8:18, el apóstol Pablo en un pasaje muy conocido, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea, cuando yo me pongo los lentes con aumento y miro la vida como si esto fuese todo lo que hay, las aflicciones son un desastre. Pero cuando yo me lo quito y lo comparo, lo miro de la perspectiva de Dios, ni se comparan. Y hermanos, esto no lo dice alguien que sufrió, una astilla en el dedo del pie. Quizás alguien que tuvo la vida humanamente hablando, digamos, ¿no? Si vemos la vida desde lo terrenal, la vida más miserable, ¿no? Un hombre que dio la vida por todos y al final de su carta dice que todos lo dejaron solo. Un hombre que terminó en la cárcel, que muere decapitado, podemos decir, humanamente hablando, una vida miserable. Pero este hombre dice, cuando yo miro todo lo que sufrí y lo comparo con lo que me espera, no tiene comparación. Ahora, claro, hermanos, yo sé que sufrimos cosas difíciles. Yo no quiero, de ninguna manera quiero decir que todo lo que te pasa es una pavada. No. Una enfermedad terminal no es una pavada. El fallecimiento de un ser querido no es una pavada. La pérdida de trabajo, conflictos con tus hijos, con tu esposa, lo que sea, no son pavadas. No estoy diciendo eso. Lo que digo, hermanos, es que cuando nosotros nos ponemos los lentes de Dios, entendemos y los sopesamos con la eternidad, entendemos que no tiene comparación. No tiene comparación. Así que el gozo, para que vos puedas obedecer este mandamiento, de estar siempre gozoso, tenés que entender que el gozo no depende de las circunstancias, sino que el gozo depende de una comunión correcta con Dios, y esa comunión correcta con Dios te va a dar una perspectiva correcta de la vida. Pero un detalle más, y nos extendemos más en este punto, y nosotros vamos más rápido porque está en conexión con este, es que el adverbio, el imperativo es gozaos, ese es el mandamiento, pero el adverbio nos dice cuándo gozarnos, y nos dice siempre. Y claro, hermanos, como dije antes, ¿eso quiere decir que vos tenés que estar todo el tiempo con una sonrisa, que no podés llorar? No quiere decir eso. Pablo dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No dice, gozaos con los que se gozan, reprended a los que lloran. No dice eso. Dice,
Llorad con los que lloran. Dice Pablo en Hechos 20:19 que él sirvió con muchas lágrimas. Entonces, hermanos, él siempre, el adverbio acá siempre, se refiere a un estilo de vida. A un estilo de vida. A un estilo de vida de gozo. Claro que si te enterás que un ser querido tuyo falleció, no vas a saltar en una pata. Claro que vas a llorar. Claro que te vas a entristecer. Pero en ese momento vas a buscar al Señor y como dice Filipenses 4:7, el Señor te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el gozo, de vuelta, el gozo del Señor es algo sobrenatural, eso es el fruto del Espíritu. Y en Filipenses 4 nos habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no lo entendemos, hermano, no sé cómo lo entendemos. Seguramente te ha pasado que vas a hablar con un hermano que está en una situación difícil y está más gozoso que vos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a través de esta enfermedad que está pasando, que a través de esta situación que está pasando, cómo puede estar gozoso? Bueno, la única explicación, hermanos, es su comunión con Dios. Es que su comunión con Dios le da una perspectiva correcta de la vida. Así que si vos querés tener gozo en tu vida, lo primero que debes entender es que el gozo no depende de las circunstancias. La segunda verdad respecto al gozo, que nos ayudará a experimentarlo, es entender que el gozo depende de tu vida de oración. El gozo depende de tu vida de oración. Noten conmigo el segundo imperativo. De vuelta, misma estructura, hermanos. Orad sin cesar. Un mandamiento, orad, ese es el imperativo, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego un adverbio que modifica el verbo, o sea, un adverbio que nos dice cómo hacer este mandamiento. ¿Cómo? ¿O cuándo en este caso? Sin cesar. Y al igual que gozarnos, el imperativo gozaos no es único en la Biblia, este mandato no es único. Dice unos versículos más abajo, en el versículo 25, Pablo da de vuelta otro mandato, o el mismo mandato. Hermanos, orad por nosotros. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, vemos el mismo mandato. Hermanos, orad por nosotros. Hebreos 13:18, orad por nosotros, mandamiento. Mateo 6:9, vosotros pues oraréis, mandamiento, así. Mateo 24:41, velad y orad. Y podría seguir citando versículos. O sea, nos damos cuenta que vos vivas una vida de gozo no es una opción. O que yo viva una vida de gozo, no es una opción. Es un mandamiento que debemos obedecer buscando al Señor. Y nos damos cuenta, hermanos, que orar no es una opción. Vos tenés la opción, si querés, de venir al seminario o no hacerlo. Es una opción. Si venís, buenísimo, amén. Y si no venís, no estás pecando. Tenés que estudiar la Biblia, eso sí. Pero bueno, lo puedes hacer de otra manera, no es necesario venir a un seminario. Vos podés, como sucede acá, criar a tus hijos haciendo lo que se llama homeschooling, o podés mandarlos al colegio. Bueno, de ninguna manera estás pecando. Es una opción que tenés. Vos deberás, obviamente, vos tenés que cumplir con el mandato de instruir a tus hijos. Vos después evaluarás cuál es la mejor opción en base a tus circunstancias. Si mandás a tus hijos no pecás, si no los mandás no pecás. Si estudiás en un seminario no pecás y si no estudiás no pecás. Pero cuando nosotros llegamos a este mandamiento, nos damos cuenta, hermanos, que no tenés la opción de orar o no orar. No tenés la opción de estar gozoso o no, de vivir una vida de gozo, ¿no? Tampoco tenés la opción de orar o no orar. Debes hacerlo. Y lo peor es que dice ¿cuándo? ¿Cuándo debemos hacerlo? Sin cesar. Bueno, para entender, hermanos, qué quiere decir este mandato de orar sin cesar, debemos ver dónde Pablo usa el mismo adverbio referente a la oración. Y nos damos cuenta que él lo usa, por ejemplo, en Romanos 1:9. Dice el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio, de su Hijo, de que sin cesar, mismo acá, sin cesar, mismo adverbio, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo ora por ellos o cuándo hace mención de ellos en sus oraciones? Sin cesar. En Tesalonicenses usa el mismo adverbio. Capítulo 2, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar. Acordándoos
sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, etc., ¿no? En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar, mismo adverbio, sin cesar, damos gracias a Dios. Así que cuando la Biblia te manda acá a orar sin cesar, no quiere decir que tenés que estar en tu cuarto orando constantemente. ¿Estás orando ahora? Entonces estás pecando, porque acá dice que es orar sin cesar. Bueno, por supuesto que no, hermanos. No está hablando de sin cesar, no quiere decir algo ininterrumpido, sino que nos habla de un estilo de oración, de una vida de oración. Orar sin cesar es que tu vida se caracteriza por orar. Si es orar interrumpidamente, no puedes trabajar, no puedes hablar con tu esposa, no puedes criar a tus hijos, no puedes hacer nada. Estás en tu cuarto orando. Bueno, por supuesto que no. Pablo no vivió así, sino que habla de un estilo de oración. Hermanos, orar sin cesar, podemos decir que quiere decir buscar al Señor en oración en cualquier momento. El Señor Jesús nos enseña sobre esto en la parábola de Lucas capítulo 11, cuando viene un amigo y le toca la puerta y le dice que le dé pan a la madrugada, y este hombre le dice, no puedo, estoy acostado con mis hijos. Pero el Señor Jesús dice, bueno, esta persona, aunque no lo haga porque sos su amigo, lo va a hacer porque sos inoportuno. Y Jesús nos dice, bueno, así deben buscar a Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier momento. Si vos, no sé, te pasa algo a las 2 de la mañana, querés mover un mueble en tu casa a las 2 de la mañana, no vas a llamar a alguien. Espero que no lo hagas. O a mí no me llames, por lo menos. No vas a llamar a alguien, son las 2 de la mañana, espero a otro día, lo hago en otro momento, ¿no? Dirías. Pero no es así con la oración. Si a vos te levantás a las 2 de la mañana y hay algo que no te deja dormir, ¿sabés qué podés hacer? Orar. Y no molestás al Señor. El Señor no te va a decir, son las 2 de la mañana, esperá mañana a las 6. No te va a decir eso. En cualquier momento. Lucas 18 nos habla en la parábola de la viuda y el juez injusto, nos habla de orar de manera intensa, repetitiva por algo, o sea, de seguir insistiendo por algo. Y eso quiere decir orar sin cesar. No es que una vez por orar por algo y ya no puedo orar más por eso. De vuelta, si vos le pedís algo a un hermano, por ejemplo, una vez no lo hace, 2 veces no lo hace, la tercera vez capaz de decir no se lo pido. Quizás está ocupado, capaz no puedo hacerlo, no le pido más nada. Bueno, no es así con el Señor. Vos podés seguir insistiendo. Bueno, si el Señor te dijo que no, ya te dijo que no. Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la habilidad. Bueno, hay una respuesta. Pero entre tanto que no hay una respuesta, vos podés seguir orando. Entonces, hermanos, el pasaje de orar sin cesar, para que vos puedas orar sin cesar, quiere decir, hermanos, que vos te caracterizás por una vida de oración. Y para mí fue de mucha bendición, así como nosotros entendemos que estar siempre gozoso tiene que ver no con las circunstancias, sino con mi comunión con Dios. Me da mucha bendición entender que el mandato de orar sin cesar tiene que ver con una vida de oración, y me bendijo mucho ver, porque lo tuve que estudiar, cómo es la vida de oración de nuestro Señor. ¿Te pusiste a pensar una vez cómo oraba Jesús? ¿Cómo era su vida de oración? Bueno, hermanos, nosotros cuando miramos la vida de oración de Jesús, nos damos cuenta que Él oraba de manera espontánea. En medio como si yo estoy hablando con ustedes y me pongo a orar. Por ejemplo, lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 41, cuando Él va a resucitar a Lázaro. Nos dice el apóstol Juan, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús va ahí, piden que quiten la piedra. O sea, imagínate, está lleno de gente, quitan la piedra, imagínense la escena. Y nos dice Juan, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ahí en medio de todos, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. O sea, Él está en medio de la situación y ora de manera espontánea, corta, concisa. Lo mismo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo,
oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y bueno, y da una oración cortita. Y luego dice, versículo 23, Lucas 10, 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte. O sea, ¿se dan cuenta? Jesús oraba de manera espontánea. En una conversación, quizás me imagino, estás hablando con alguien, hermano, ¿te parece que oremos por esto? ¿Te parece que ahora en este momento oremos por esto? Espontáneo. Estás ahí en tu trabajo y pasa una situación y orás al Señor. Y estás hablando con alguien y te está contando algo y orás al Señor. Señor, ayúdame a aconsejar a esta persona. Estás en una situación que te está subiendo la bilirrubina y orás en ese momento, Señor, ayúdame por favor, dame gracia. Eso es orar sin cesar. Pero no solamente, hermanos, no solamente Jesús oraba de manera espontánea, porque capaz podemos caer en que, bueno, entonces, Señor, gracias por la comida, Señor, gracias. Bueno, sí, pero no solo. En Mateo 14, 23, nos dice Mateo, el evangelista Mateo, despedía a la multitud, subió al monte Jesús, a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. En Lucas 6:12 nos dice que él oró toda la noche. Luego nos dice en Lucas más adelante que Jesús iba al monte a la noche, como lo hacía de manera regular. O sea, nos damos cuenta, hermano, que Jesús oraba de manera espontánea, pero Jesús oraba largas oraciones también. Y Jesús oraba en todas circunstancias, cuando se regocija en espíritu, como dice Lucas 10, o en una cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús oraba también varias veces por lo mismo. 3 veces le pidió al Padre que quitara ¿qué cosa? La copa. Entonces, si vos entendés este mandato como que vos estés en tu casa encerrado orando, no lo vas a desestimar, vas a decir, esto es imposible. Pero cuando vos entendés, hermano, que esto tiene que ver con una vida de oración, te das cuenta que sí es posible. Y que no solamente es posible, que debes hacerlo. Si vos limitás tu vida de oración a un momento del día, no vas a obedecer este mandamiento. Puedes orar 1 hora si querés, a la mañana, no sé. Pero luego salir de ahí y olvidarte del Señor. Pensar que ya cumpliste con tu tiempo de oración y no vas a obedecer este mandato. Ahora, si por el contrario vos no tenés tiempos de oración y tus oraciones se caracterizan en gracias por las zapatillas, gracias por el sol, gracias por las nubes, bueno, está bien, pero tus oraciones van a ser vacías, no van a ser profundas y tampoco vas a cumplir con este mandato. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que orar sin cesar tiene que ver con que vos tengas un estilo de vida de oración constantemente. Busques al Señor en todo momento, a lo largo del día. Y un detalle llamativo, bastante llamativo, pero también me bendijo mucho, algo que te puede ayudar a orar sin cesar, es entender la conexión que tienen estos versículos con los otros. Y hay bastante debate acá, porque algunos dicen, bueno, estos son mandamientos espontáneos. O sea, versículos 12 al 15 trata la vida en la congregación, tanto con los líderes como unos con otros. En el versículo 19 al 22, como estudiaremos el domingo que viene, si el Señor lo permite, trata con la exposición de la palabra de Dios, con cómo debemos reaccionar a la palabra de Dios, y tanto el primer texto como el último tiene que ver con la vida de iglesia. Entonces algunos dicen, bueno, esta porción del medio no puede tener que ver con tu vida individual. Bueno, otros dicen, no, sí, está bien, porque son cosas espontáneas. Bueno, no lo sabemos, pero sí algo que podemos aprender de este texto, hermanos, de orar sin cesar, bueno, de estar gozosos y dar gracias también, pero quiero aplicarlo a orar sin cesar, es que nuestra vida de oración, para que vos puedas tener una vida de oración, eso implica, hermano, que tu oración no solo sea en privado, que tu oración, o dicho de otra manera, que tu oración no sea solamente algo individual, sino algo colectivo. Nosotros nos damos cuenta, a veces reducimos la oración como algo solamente individual, pero la Biblia no habla solo de eso. Leemos en Mateo capítulo 6 que debes encerrarte en tu cuarto y orar a solas, y es algo individual. Pero nos damos cuenta, hermanos, que la oración también es algo colectivo. Por ejemplo, en Hechos 1:14 nos dice que los estaban ahí, que eran varias personas, como más de 100 personas, dice algunos, estaban unánimes orando.
Dice en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 12:12, cuando Pedro es librado de la cárcel, dice que llega a la casa de María, etcétera, la madre de Juan, y dice Lucas, donde estaban muchos reunidos orando. Cuando en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son amenazados y luego son soltados, ellos van a los suyos. Y dice que todos juntos, unánimes, ¿qué hacen? Oran al Señor. Por lo cual, hermanos, para obedecer este mandamiento de orar sin cesar, debes depender de la oración con la iglesia. Debes depender de la oración con la iglesia, porque nosotros tenemos un mandato a estudiar las Escrituras de manera individual, a orar de manera individual, pero tenemos un mandato a obedecer o estudiar las Escrituras de manera corporativa, que es lo que estamos haciendo ahora, y también a orar de manera corporativa. Y ellos cada día oraban en el templo y en las casas. Y cuando hay este conflicto en Hechos capítulo 6, él dice que busquen personas para que ellos se dediquen a la oración y a la palabra. Y pienso, ya como una aplicación, y pasamos ya al último punto muy brevemente, pero pienso, hermanos, que nosotros tenemos en alta estima la predicación de la palabra, y eso es correcto, es muy correcto. Agradezco al Señor por eso. Nosotros hacemos un estudio bíblico, vienen muchas personas y eso nos pone contentos, hermanos. Pero igual de necesaria es la oración. Como iglesia. Individual, pero como iglesia. Es igual. Nosotros vemos un patrón en el libro de los Hechos. Y es la palabra, la palabra, la palabra. Pero también vemos otro patrón, que es la oración, la oración, la oración. Y no lo podemos disociar, hermanos. Y necesitamos como iglesia estudiar las Escrituras. Necesitamos como iglesia orar juntos. Necesitamos perseverar en orar sin cesar. Y de vuelta, hermanos, la manera de hacerlo juntos puede ser a través de una reunión de oración, o puede ser que te juntes con hermanos a orar, o lo que sea, ¿no? Digamos, no hay un mandamiento de cómo hacerlo, ¿no? Eso está claro en la Biblia. Pero sí hay un mandamiento de que lo hagas. De la misma manera, no hay un mandamiento de cuánto tiempo tenés que leer la Biblia o cuándo debes hacerlo. Vas a hacer a la mañana, a la noche, a las 3 de la mañana, cuando vos quieras. Pero hacelo. Y esto es de la misma manera, hermanos. Debemos orar juntos como iglesia. Porque la Biblia no solamente hace énfasis en la predicación, lo cual es correcto, y doy gracias al Señor que esta iglesia tiene en alta estima la palabra de Dios, sino también que podamos tener en alta estima la oración, ¿no? Entiendo que sí también lo tenemos, pero debemos seguir creciendo y debemos seguir orando juntos, hermanos. Y eso nos dará gozo en lo individual y nos dará gozo como iglesia. Y me encanta porque luego en Hechos 4, luego que terminan ellos de orar todos juntos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, la iglesia, y hablaban la palabra de Dios. Qué precioso, hermanos. Qué precioso que parte de la extensión que vemos de la iglesia en el libro de los Hechos es la palabra y la oración. Así que vemos, hermanos, 3 verdades del gozo que nos ayudarán a experimentarlo. En primer lugar, entender que el gozo no depende de las circunstancias. En segundo lugar, entender que el gozo depende de la vida de oración. Y en tercer lugar, entender que el gozo depende de nuestra acción de gracias. El gozo depende de nuestra acción de gracias. Noten de vuelta, misma estructura, solo que no hay un adverbio acá, pero misma estructura. Dad gracias, imperativo, y ahora nos dice ¿cuándo? En todo. Y de vuelta, hermanos, nos damos cuenta que esta expresión, dad gracias, puede ser también una expresión de oración. Muchas veces se habla de la oración como dar gracias. Por ejemplo, en la Santa Cena, dice que Jesús, luego de haber dado gracias, ¿no?, dio la copa. Bueno, de dar gracias es de haber orado. Dice que el fariseo oraba diciendo, Señor, te doy gracias. Bueno, y varios textos, que por el tiempo no los vamos a citar. Es una expresión a ser agradecidos en oración. Y acá dice en todo. Algunos dicen, bueno, esto es que es en todo pero no por todo.
El tema es que en Efesios 5:20 dice que debemos dar gracias por todo. Así que son sinónimos. Es en todo o por todo. Ahora, claro, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hago yo para dar gracias por una enfermedad? Bueno, no damos gracias por la enfermedad, hermanos. Claro que no. Por supuesto que no. Pero damos gracias a Dios porque Él es soberano sobre esa enfermedad. Y damos gracias a Dios porque entendemos que aunque eso nos duela, es lo que Dios permite para su gloria y nuestro crecimiento. Hermanos, para cumplir con este mandato de dar gracias, debemos entender, de dar gracias en oración, debemos entender que todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Y saben que nosotros decidimos antes del culto empezar a leer, a tener una lectura bíblica, y bueno, no planificamos cuándo leemos, con qué coincide cada sermón. Muy difícil porque se dan cuenta que predicamos de manera cronológica, o sea, de manera secuencial y leemos de manera secuencial, así que no lo planificamos, pero me encanta, hermanos, que todo coincida. Y en el pasaje que leyó ese nos damos cuenta, hermanos, que claramente Nabucodonosor termina reconociendo que Dios es el que gobierna este mundo. Dios es el soberano de este mundo. Eso es el punto ahí en Daniel 2. El que gobierna no es Nabucodonosor, es Dios, que gobierna por sobre todas las cosas. Y eso que entendió Nabucodonosor, hermanos, es lo que nosotros necesitamos entender. Para vos ser agradecido, para yo ser agradecido, debemos entender que este mundo es gobernado por Dios. Y entonces yo puedo entender que aunque esto me duela, esta situación difícil me duela, entender, ponerme los lentes correctos, entender que esto está bajo la soberanía de Dios y que Dios es bueno, hermanos. Y Dios me ama tanto que Él, si Dios podría santificarme de otra manera, lo haría, porque Dios me ama. Pero si Dios cree que esta es la manera correcta en la cual yo voy a ser santificado, amén, porque Dios me ama. Y contrario a la acción de gracias, ¿saben quiénes son los que no dan gracias a Dios? Los incrédulos. Romanos 1:21, quienes conociendo a Dios no le dieron gracias. Y hermanos, nosotros estamos estudiando en el seminario, ya hemos estudiado el libro de Números, y una de las características que veíamos en el libro de Números es la queja. La queja, que los termina dejando afuera de la tierra prometida. Entonces, hermanos, para nosotros dar gracias, lo que necesitamos es meditar en Dios y en su palabra. Y por eso digo, está todo conectado. ¿Se dan cuenta? Estar gozoso depende de mi comunión con Dios. Mi comunión con Dios depende también de la oración. Y en la oración implica también dar gracias a Dios. Y para dar gracias a Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Pensar en Dios y meditar en Dios. Y es como un circuito. Y nosotros vemos un patrón en la mayoría, no en todos. No sucede en el Salmo 88, no sucede. Pero en la mayoría de los salmos sucede. Los salmos de lamento, que el salmista comienza con una situación difícil de tristeza y termina alabando a Dios. Eso es generalmente los patrones del Salmo de Lamento, tiene una estructura. Y casi siempre es que empiezan con el lamento, oran a Dios por eso y lo terminan alabando. Aún cuando Dios ni siquiera les respondió. ¿Y qué es lo que cambia en el medio, hermanos? Su meditación en Dios. Entonces, para dar gracias a Dios, hermanos, necesitamos meditar en Dios. Y quizás yo, por supuesto, esto es un pasaje que de ninguna manera puedo decir que lo vivo de manera perfecta, claro que no. Y es un pasaje que oro a Dios que me ayude y me capacite y me dé la gracia para poder vivirlo. Pero pienso que una, hermanos, de las maneras por las cuales nosotros no somos muy agradecidos y contrario a eso, nosotros nos caracterizamos, si somos honestos, la mayoría, hablo de manera general, por la queja, es porque no pensamos mucho en Dios. No pensamos mucho en Dios. No tenemos lo que se llama una oración reflexiva, donde yo hablo las Escrituras, medito en la palabra de Dios, y luego en base a eso que entendí, que es lo que hacemos, lo que hizo OIS y lo que hacemos generalmente cuando oramos los domingos, luego de leer un texto y meditar en un texto, oro a Dios. Y esa oración proviene de mi meditación en el carácter de Dios. No solemos pensar mucho en Dios. No solemos pensar mucho en el carácter de Dios, en la gracia, en el amor, en la bondad. Y eso, claro, hermanos, nos hace decir cosas como, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no merezco esto. Lo decimos, yo también lo he dicho.
Pero ponete a pensar, yo no merezco esto. ¿Qué es lo que mereces? Y yo merezco estar en el infierno ahora, en este momento, sufriendo el castigo por mis pecados. Eso es lo que merezco. O sea, si hablamos de merecimiento, ¿qué es lo que merezco? La condena eterna. Pero Dios, ¿qué hizo? Condenó a su Hijo en mi lugar. Pero no medito mucho en eso. Entonces, no puedo arrancar el auto y digo, Señor, yo no merezco esto. Hoy hice mi devocional. Bueno, en realidad no pienso mucho en Dios. No pienso mucho en Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a no ser agradecidos. Y pienso, quizás una ilustración de esto puede ser un adolescente, ¿no? El adolescente se queja generalmente porque su papá no le deja hacer tal o cual cosa. Pero no piensa, ese joven no piensa que su papá lo ama y no lo deja hacer algo, porque lo ama. Pero no lo piensa. Quizá cuando es más grande se da cuenta, pero no piensa en el momento. Y se queja. ¿Por qué mi papá es malo? Mi papá no me deja hacer esto, sos el peor del mundo. Porque no piensa. Y nosotros hacemos lo mismo con Dios. Señor, vos sos bueno porque no me prendió el auto. No pensamos mucho en el carácter de Dios, hermanos. Y noten cómo termina el texto. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta apunta no solamente a dar gracias, sino a los 3 mandatos. O sea, ya los 3 mandatos nos damos cuenta que es algo que tenemos que hacer, pero por si eso no fuese suficiente, nos dice, esta es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no podemos ignorarlo. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos meditar en el Señor, orar al Señor, buscarle en intimidad, y eso es lo que me llenará de gozo. Pero solo para terminar, si vos no conocés al Señor, no vas a tener gozo. Y estoy pensando en los jóvenes ahora, en este momento. Los jóvenes que no conocen al Señor, bueno, y los grandes también. Pero pienso en los jóvenes quizás porque son los que más son bombardeados con el entretenimiento y son los que más son bombardeados con, bueno, uno quizás un poco, tampoco soy tan grande, pero un poquito más grande, mira y decís, esto es cartón pintado te están vendiendo. Nos ves ahí al TikTok o todas esas cosas que te venden por ahí y vas pensando que la felicidad está en tener un mejor celular, unas mejores zapatillas, en ir a bailar, en, no sé, hacer Willy por la costanera. Bueno, déjame decirte que ahí no está la felicidad. En ser el deportista del año, o el chico popular del colegio, o tener el cuerpo o vestirte como tal actriz. Ahí no está la felicidad, ahí no está el gozo. El gozo, como dije antes, está en una correcta relación con Dios. Y una correcta relación con Dios comienza, amigos, si vos no sos un creyente, comienza porque vos te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor. Si vos, seas grande o pequeño, ¿no? Joven o no, si vos no has arreglado tus cuentas con Dios, no vas a tener gozo. Es imposible. Si vos no te has arrepentido de tus pecados y has creído que Jesús es Dios hecho hombre, que en la cruz estaba muriendo por tu lugar, que Él resucitó al tercer día, demostrando que moría por tus pecados y no por los suyos, si vos no has puesto tu confianza en Cristo, no vas a tener gozo. Es imposible. Porque el gozo es el fruto del Espíritu. Y el Espíritu mora en los creyentes, no en los inconversos. Vos vas a poder gustar quizás de cierta alegría momentánea o en el pecado, o cierta alegría momentánea en medio de la iglesia, pero eso un día te será quitado si no sos un creyente. Y lo que te espera, dice la Biblia, es el lloro y el crujir de dientes. Por eso, por favor, si vos estás acá sin Cristo, no estés buscando la felicidad en las cosas momentáneas de esta vida. No lo hagas, porque un día tu corazón dejará de latir. Un día serás echado al lago de fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes. Por eso, si vos estás buscando gozo y no lo encontrás por ningún lado, quizás es que no seas un creyente. Y si no sos un creyente, por favor, yo te ruego que en este momento, ahora mismo, te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo para salvación. Oramos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, pedirle tu ayuda, Dios, pedir que nos des la gracia a todos aquellos que hemos confiado en Cristo,
para poder vivir lo que tu palabra nos enseña. Te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que nuestra falta de gozo muchas veces está en que lo estamos buscando en lugares equivocados. Puede ser en un trabajo, puede ser en un cónyuge, puede ser en una situación económica, en una casa, en un auto, en unas vacaciones, en lo que sea, Dios. En lo que sea que no sea en ti, pero tu palabra nos dice que es en tu presencia que hay plenitud de gozo. Por eso perdónanos, Dios. Perdónanos porque nos quejamos, porque no meditamos en quién tú eres. Perdónanos, Señor, porque no nos caracterizamos por una vida de oración en muchos casos. Perdónanos, ayúdanos, Dios, por favor. Gracias por traer luz, gracias por traer claridad, Señor, en esta área. Quizás podríamos seguir en nuestros pecados, pero tú traes claridad por medio de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder obedecerla. Tú conoces cada corazón aquí, Señor, y te ruego que tú nos des la gracia para poder obedecer lo que tú nos mandas, por favor, para poder buscarte, Dios. Te ruego, Señor, que si hay algún hermano aquí luchando con la depresión, Señor, tú uses este texto para traer gozo, consuelo, para traer luz en lo que debe hacer. Si alguno de nosotros estamos, Señor, abrazando algún pecado, por favor, Señor, que tú nos des arrepentimiento. Señor, y también te rogamos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, Dios, y están buscando su gozo, en donde no lo van a encontrar, que corran a Cristo en arrepentimiento y fe. Por favor, Dios, glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.